Bueno, pues nada, muchas gracias, Víctor. Bueno, en fin, he glosado aquí mi currículum a lo largo de muchos años, pero bueno, eso es que nos vamos haciendo mayores. Cuando uno va estando en muchos sitios es que vamos ya siendo mayores. Yo doy clase también en el grado de Relaciones Laborales aquí en la UCAL y la verdad es que estoy súper contento con la actividad esta de clase, con la gente y con chicos como vosotros, gente como vosotros, que están ya intentando terminar sus estudios para incorporarse a la vida profesional. Bueno, vamos a ver. Cuando Víctor me planteó esto, hablar en 1 hora y media de la inspección del trabajo y del procedimiento administrativo sancionador o de la potestad sancionadora de la administración es muy difícil, porque necesitaríamos varias horas y media, es decir, necesitaríamos varias clases para que comprendáis tanto en la organización, el sistema de inspección, el funcionamiento de inspección de trabajo, como sobre todo lo que luego os interesa cuando ejerzáis, si es que ejercéis como letrados o preparéis oposiciones, conocer qué hace la administración laboral, cómo la administración laboral vigila el cumplimiento de la normativa laboral, que básicamente es eso lo que hace otras cosas, pero básicamente lo que hace es vigilar que se cumpla la norma, ¿no? Entonces, hablar de esto en 1 hora y media es muy complicado. Yo voy a intentar haceros la clase un poquito más amena, ¿no? En el sentido de que en cualquier momento me podéis interrumpir, me podéis preguntar, a mí a lo mejor se me ocurre alguna anécdota de las múltiples que ocurren trabajando como inspector de trabajo, que todos os las podéis imaginar, ¿vale? Y bueno, pues sobre la marcha vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una pequeña reflexión de por qué existe un sistema de inspección, por qué las administraciones, por qué los estados instauran un sistema de inspección de trabajo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, todo esto surge a finales del siglo XIX, como sabéis, aparecen las primeras leyes laborales. Es decir, con la revolución industrial se generaliza un trabajo en la ciudad, industrial, en las fábricas, eso dio lugar a numerosos abusos, y ante la aparición de un movimiento obrero, esto es historia pura y dura, los estados liberales reaccionan con medidas protectoras, tuitivas, hacia los trabajadores, fundamentalmente las primeras leyes, esto no hace falta que lo piensen, las primeras leyes iban a la protección del trabajo de menores y de mujeres, ¿vale? Todos esos abusos se producían, estamos hablando de finales de los años 1800, del siglo XIX, las primeras leyes lo que tratan es de evitar esos abusos que se producían fundamentalmente con el trabajo de menores y de mujeres. A raíz de esta revolución industrial, ya en pleno siglo XX, surge una amplia batería en toda Europa de medidas protectoras, de leyes. Un ejemplo paradigmático tenemos aquí en España, en 1912, la ley de la silla. Todo el mundo lo conoce como la ley de la silla, que obligaba a todo establecimiento comercial a disponer de una silla para las mujeres embarazadas. Fijaros qué cosa más simple, pues esto ocurre en el año 1912, hace 106 años, ¿no? Una ley que era la ley de la silla. Bien, entonces empieza a surgir una legislación laboral amplia, pero claro, una legislación laboral exige y necesita, y más una legislación como la laboral, que haya alguien que se encargue de comprobar que se cumple. Porque si tenemos una ley y nadie comprueba que se cumple, pues esa ley no va a ser aplicada, y más en el ámbito laboral. Y así es como surge en el ámbito internacional, el movimiento que finaliza con la creación en 1919 de la Sociedad de Naciones y con lo que es la futura Organización Internacional del Trabajo, ¿vale? La OIT, que me imagino que algunos habréis oído hablar, es un organismo especializado de Naciones Unidas, que se ocupa de todos los asuntos que tienen que ver con el trabajo, con la regulación del trabajo en los distintos países, y que se configura como una organización internacional vinculada a la ONU. Pues bien, en el seno de esta Organización Internacional del Trabajo, en el año 1947, se aprueba el convenio 81 de la OIT. El convenio 81. Ese 8 me ha salido un poco chungo, pero no. El convenio 81 de la OIT. Este convenio es el básico y fundamental sobre inspección de trabajo. Está hoy vigente. Es un convenio vigente. ¿De acuerdo?
Y este convenio es sobre, insisto, inspección de trabajo. ¿Qué dice este convenio? Pues este convenio obliga a todos los países que ratifiquen el convenio en su legislación, que son la inmensa mayoría en el mundo, a establecer un sistema de inspección. Es decir, obliga a todos los países a que se establezca un sistema de inspección de trabajo, ¿vale? Con unos funcionarios que tienen que depender de la administración, es decir, no pueden ser funcionarios privados. Este sistema de inspección debe ser un sistema público. Y además estos funcionarios deben tener unas garantías para poder ejercer esa función de inspectores de trabajo con suficiente independencia, ¿vale? Y además, ese sistema que está obligado a establecer el país que firme el convenio 81 tiene que dotar a estos funcionarios de unas facultades para que, entre las garantías y las facultades, pueda ejercitar su labor con absoluta independencia de los gobiernos que en cada momento estén gobernando en cada uno de los países. ¿De acuerdo? Bien, el análisis de este convenio del 81 de la OIT nos llevaría ya a la hora y media que tenemos, por tanto, simplemente es que conozcáis que hay un convenio, que es el 81 de la OIT, que regula un sistema de inspección de trabajo, que es el convenio fundamental, y el que todos los países, prácticamente la totalidad de países del mundo, tienen ratificado. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí, en España, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar primero de Europa. Ya sabiendo que hay un sistema de inspección de trabajo, ¿de acuerdo? Actualmente en Europa hay dos modelos de inspección de trabajo. Un modelo que se llama especialista y un modelo que se llama generalista. Estamos hablando ahora del ámbito de la Unión Europea, ¿vale? El modelo especialista fundamentalmente está en los países del norte de Europa, es decir, de Alemania hacia arriba, ¿vale? Y consiste en que la inspección de trabajo solamente tiene competencias en materia de la vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral, seguridad e higiene en el trabajo, exclusivamente. Ese es el modelo especialista. Me diréis, ¿vale? ¿Y quién controla que el salario que se paga a los trabajadores es el correcto? ¿Quién controla que no se utiliza o que no se emplea a trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo en esos países donde la inspección de trabajo solo controla o solo vigila la seguridad y salud laboral? Bueno, pues en esos países la inspección de trabajo solamente vigila la seguridad y salud laboral y lo otro o bien está judicializado o está en el ámbito de la policía, por ejemplo. Si a un trabajador no le pagan su salario, se va al juzgado, pone la demanda y el propio juez, al margen de obligar a la empresa que no está pagando el salario correcto a que le pague lo que sea, ese juez es el que impone una sanción, una multa o una multa económica a la propia empresa. Es el modelo europeo, ¿vale? Si un trabajador, el modelo de Europa del Norte, si un trabajador está, por ejemplo, en Dinamarca sin permiso de trabajo y trabajando irregularmente, es la policía la que detiene al empresario, hay una policía que junto con sus facultades tiene eso. ¿Y en España qué pasa? En los países del sur de Europa, Francia, Italia, Grecia, tenemos un modelo que se llama generalista, ¿de acuerdo? La inspección de trabajo vigila el cumplimiento de la normativa laboral, todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, empleo, colocación, salarios, jornada, vacaciones, condiciones de trabajo. Junto a la vigilancia de ese cumplimiento está la vigilancia de la normativa de seguridad y salud laboral. Todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud laboral, que es lo que decíamos que hacen los países del norte. Pero además en España es el único país que a esas dos funciones se le añade el cumplimiento de la normativa en seguridad social. Es el único país de Europa que además de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral, del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral, vigila el cumplimiento de la normativa de seguridad social. Si los trabajadores están afiliados, en alta,
encuadrados correctamente en el régimen que les corresponde, régimen general agrario del mar de autónomos. Habéis leído ayer una sentencia que ha habido con la gente de Deliveroo, ¿no? Que los han calificado ya como falsos autónomos, gente que estaba encuadrada en el régimen especial de trabajadores autónomos. Creo que el Tribunal Supremo ha determinado que estamos hablando de una relación laboral por cuenta ajena y por lo tanto tienen que estar en el régimen general. Por lo tanto, ahí la inspección de trabajo hará su trabajo, que es liquidar a la empresa esta correspondiente las cotizaciones que debería haber ingresado por el trabajo que esta persona concreta hizo en el régimen general. Por lo tanto, ¿conocéis la sentencia? Salía ayer, bueno, ayer la comentaba, es un comentario. ¿Se puede comentar? No, a ver, los de Deliveroo creo que son estos que entregan repartos a domicilio, ¿no? Entonces, habitualmente estas relaciones laborales, ahora es un tema muy extenso, se configuran a través de trabajadores que no son trabajadores por cuenta ajena, es decir, las empresas pretenden que sean trabajadores por cuenta propia, que ellos tengan toda su mini infraestructura empresarial y lo que une al trabajador que entrega esas pizzas o esa comida a domicilio, esos productos a domicilio, con la empresa matriz, con Deliveroo, sea un contrato mercantil, no laboral. Y por lo tanto, si estamos ante un arrendamiento de servicios, no ante un contrato de trabajo, la empresa, el trabajador que hace eso, debería estar en el régimen de autónomos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha dicho la sentencia? Que eso reúne los requisitos puros y duros de una relación laboral. Hay ajenidad, hay dependencia, hay retribución. Y por lo tanto, si se dan los requisitos de una relación laboral, estamos ante un contrato que se ha celebrado en fraude de ley. El contrato mercantil se habría celebrado en fraude de ley y lo que encubriría realmente eso es una relación de trabajo pura y dura por cuenta ajena. ¿Me vais entendiendo lo que estoy diciendo? Por lo tanto, tendría que estar en el régimen general de la Seguridad Social, con la empresa cotizando, pagando como un trabajador por cuenta ajena, con su convenio colectivo aplicable, sus salarios, y además cotizando al régimen general de la Seguridad Social, no al régimen de autónomos. Es un caso de los miles de casos que se dan en España con falsos autónomos. He puesto el ejemplo de Deliveroo porque ha salido ayer en las noticias y claro, esto puede afectar a un montón de trabajadores, incluso a la propia estructura de la empresa que se ha montado en base a eso. Pero puedo poner el caso de cualquier pequeña empresa que hace un contrato mercantil con una persona que está en las instalaciones de la empresa, cumple el horario de la empresa, las vacaciones de la empresa, tiene correo electrónico de la empresa y se configura en el papel como un contrato mercantil, el trabajador se da de alta en autónomos, pero realmente lo que hay es una relación laboral. Todo esto tiene sus luces y sus sombras. Hay casos que son clarísimos y hay casos que son muy dudosos de que estemos ante una relación laboral o ante una relación mercantil, ¿vale? Solo esto tendríamos 4 clases para hablar de esto, porque están todas las notas de la relación laboral, agilidad, dependencia, y hay casos que están en una sombra donde priman más las notas que configuran un contrato de trabajo o al revés, priman más las notas que configuran una relación mercantil. Por ejemplo, si el trabajador entra y sale cuando quiera, a pesar de que tuviera todo lo demás, utiliza los medios de la empresa, pero si puede ir o no ir cuando él quiera, o se puede coger las vacaciones cuando quiera, eso ya son notas de que está trabajando por cuenta propia porque falla un poco la dependencia. ¿Me explico? Entonces, esto aquí hay unas sombras importantes en el derecho laboral que hay que estudiar y que hay que conocer. Entonces, vamos a seguir para no perdernos. La Inspección de Trabajo en España, además, vigila el cumplimiento de la normativa de seguridad social. Es decir, nosotros tenemos un sistema generalista donde un único órgano inspector vigila el cumplimiento de la normativa laboral, de la normativa de seguridad y salud laboral y de la normativa de seguridad social. ¿Cuál es la tendencia que hay en Europa? Pues bueno, en principio parecía que los países del sur nos íbamos a sumar un poco a los países desarrollados del norte, ¿no? Entramos y, joder, veías Alemania, Dinamarca, Suecia, y bueno, estos tíos están muy avanzados, ¿vale? Y parecía que el modelo español iba a tender un poco y el modelo francés, el modelo italiano, a aproximarse
al modelo del norte de Europa. Eso inicialmente, ¿no? Pero con la incorporación de nuevos países a la Unión Europea, sobre todo los países del este de Europa, pues resulta que la tendencia está siendo al revés. Se está valorando el modelo generalista, el modelo donde un solo cuerpo inspector controle todo el tema de relaciones laborales, todo el tema de prevención de riesgos laborales y además, como en España, el tema de seguridad social con un modelo apropiado, puesto que solamente un inspector puede verificar en su conjunto lo que está dentro. ¿De acuerdo? Por tanto, que sepáis que en Europa hay dos modelos, modelo especialista, modelo generalista, que en España tenemos el generalista, pero además con la peculiaridad de que además la Inspección de Trabajo controla toda la normativa de seguridad social, no solamente que estén afiliados en altas o bajas, sino que además se cotiza y que se cotiza correctamente, que se paga lo que hay que pagar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos el convenio 81 de la OIT, en el ámbito europeo lo que os acabo de explicar, y en España, ¿vale? Y en España, que es lo que nos vamos a centrar, la Inspección de Trabajo existe desde el año 1906. En el año 1906 hay un reglamento de inspección de trabajo, por lo tanto tenemos 112 años de existencia de este cuerpo de inspectores de trabajo que tienen las funciones que vamos luego dentro de un ratico a analizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, insisto, existe desde el año 1906, es un cuerpo centenario y que ha pasado por muchísimas vicisitudes, como os podéis imaginar, a lo largo de estos 100 y pico años. Pero eso no os lo voy a contar porque necesitaríamos otros 2 días. ¿Dónde se regula actualmente los cometidos, atribuciones, funciones de la Inspección de Trabajo? Se regula en la Ley 23/2015, Ley 23/2015, ordenadora de la Inspección de Trabajo, de 21 de julio. Ley 23/2015, de 21 de julio, que se llama Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo. Esta es la ley fundamental en este momento. Como veis, tiene solamente 3 años. Esta, porque la anterior era del año 1997, la anterior duró 18 años y esta llevamos pues prácticamente su 3er año de vigencia. Ley 23/2015 de 21 de julio, ordenadora de la Inspección de Trabajo. ¿Vale? Esta ley define a la Inspección de Trabajo como un sistema. Gracias, Víctor. Hemos puesto el aire también. Vale. Esta ley del año 2015, que es la vigente, además, insisto, de toda la historia que tiene, define a la Inspección de Trabajo como un sistema. ¿Qué quiere decir sistema? Porque no solamente son las personas que integran la Inspección de Trabajo, sino que se concibe la Inspección de Trabajo como un conjunto integrado de medios materiales, humanos, informáticos. Define ya la inspección como un conjunto. Antes la inspección era inspectores y luego subinspectores, pero ahora no. Ya define la inspección como un sistema y este es un elemento importante, ¿de acuerdo? Esta ley, que luego analizaremos, se complementa con 2 reales decretos esenciales. Reales decretos que son anteriores a la ley, pero como el procedimiento administrativo, que vamos a analizarlo un poquito, no se opone a lo que dice esta ley, la ley lo deja vigente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un Real Decreto, que es el Real Decreto 928 me parece 97 de 14 de mayo, ya se me van olvidando las fechas, creo que es ese. Real Decreto 928/98, perdón, me he equivocado, de 14 de mayo, 928/98 de 14 de mayo. Mirad, este Real Decreto es el que regula la forma y los procedimientos de imposición de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Es fundamental. Si algún día os toca
recurrir a algún acta de la Inspección de Trabajo, como letrados, ver qué defensa tiene la empresa o el trabajador al que representéis ante una actuación de la Inspección de Trabajo, necesariamente tenéis que ir a este Real Decreto, que es el reglamento que regula cómo tiene que actuar la Inspección de Trabajo, los plazos que tiene, tanto en la actuación previa como una vez que levanta el acta de infracción, que ahora lo veremos, ¿vale? Ahora veremos un poquito esto. Por lo tanto, ese Real Decreto del año 98 es esencial. Es el que regula el procedimiento para la imposición de sanciones y para los expedientes liquidatorios. ¿De acuerdo? La Inspección de Trabajo no solamente pone multas, sino además, si hay deficiencias en la cotización a la Seguridad Social, reclama aquello que no se ha pagado, que no se ha cotizado a la Seguridad Social. ¿Me seguís o no? ¿De acuerdo? Por tanto, ese reglamento, ese Real Decreto es absolutamente esencial, al menos que sepáis que existe y dónde está regulado. Y luego hay un Real Decreto que ya regula la organización y funcionamiento de la inspección, que es el Real Decreto 138/2000 de 4 de febrero. Este Real Decreto regula la organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo. Este para vosotros es el menos importante, salvo que alguno quiera ser en el futuro inspector o subinspector, y entonces sí que se lo tendrá que hacer. ¿De acuerdo? Pero en principio regula la organización y funcionamiento. Mirad, esta ley 23/2015, ¿vale?, establecía un nuevo modelo en cuanto a la organización de la Inspección de Trabajo, pero en lo referido al ámbito central y al ámbito autonómico. Escuchadme que esto es importante. Esta ley crea una cosa que se llama organismo estatal autónomo de la Inspección de Trabajo. Es decir, entre las distintas formas de organizar los entes administrativos que trabajan en la administración, uno de ellos es crear algo como un organismo autónomo, que tiene su propio presupuesto, que depende de un ministerio, pero no es el ministro el que dirige ese organismo, sino que es el presidente de ese organismo. Estoy hablando en general, ¿vale? Pues esta ley organiza... ¿Qué os pasa? No, están hablando. Organiza la Inspección de Trabajo como organismo autónomo. Pero dice esta ley que la efectiva implantación del organismo autónomo se producirá cuando se publiquen los estatutos de ese organismo autónomo. Bueno, pues en abril de este año, hace un mes y medio, es cuando se han publicado esos estatutos. Y tenemos un Real Decreto, que este sí que no me lo sé, Real Decreto 192/2018, ¿vale?, que aprueba los estatutos del organismo autónomo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿De acuerdo? ¿Vale? Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, que se me olvidó decirlo, que aprueba los estatutos del organismo autónomo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Organismo autónomo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a ver. Ni esta parte la vamos a estudiar, porque coño no vamos a aprender ahora quién forma parte del Consejo Rector de ese organismo autónomo, quién es el presidente, quién es el Consejo Asesor, eso está ahí, y si entramos en eso estamos 6 días. Nos vamos a centrar en la ley ordenadora de la inspección y en el reglamento, ¿vale?, en el reglamento para la imposición de sanciones, ¿vale? Con carácter previo, y antes de entrar a eso, antes de centrarnos en eso, ¿quiénes o qué personal forman parte de la Inspección de Trabajo? ¿Qué personal forman parte de la Inspección de Trabajo? De este sistema de Inspección de Trabajo. Bueno, pues hay inspectores y subinspectores, ¿vale? Inspectores y subinspectores.
Y el cuerpo de subinspectores tiene dos escalas. Subinspectores de empleo y seguridad social y subinspectores de seguridad y salud laboral. Vale. Y ahora os lo explico para los que os interesen un poquito. ¿Vale? Inspectores de trabajo son inspectores superiores, ¿de acuerdo? Y subinspectores ya es grupo A2 de las administraciones, lo que antes se conocía como grupo B, que ahora se llaman A2. ¿Vale? De la escala de subinspectores, los de empleo, antes eran los controladores laborales, luego pasaron a ser subinspectores de empleo, y ahora ya son subinspectores de empleo y seguridad social. ¿Vale? Esto llevan existiendo, pues creo, desde el año 1987, ¿de acuerdo? Que es cuando se crea este cuerpo, y estos de seguridad y salud laboral acaba de incorporarse la primera promoción de subinspectores de empleo y salud laboral. Es decir, ha habido una oposición y este año se está haciendo la segunda. Ya la primera que se hizo el año pasado acaban de incorporarse. Tengo una mala noticia que daros. A esta escala de seguridad y salud laboral no podréis acceder los que no sean diplomados o graduados en carreras técnicas. Exigen para esto carreras técnicas: arquitectura, química, física, control de contaminantes, ¿vale? Para ese tipo de oposiciones. Mientras que a esta parte sí, ¿vale? Y a inspectores también, porque aquí lo único que te exigen es que tengas tu grado superior y tu máster, ¿de acuerdo? Bien. Diferencia entre uno y otro. Evidentemente los inspectores son inspectores, los subinspectores son subinspectores. Qué perogrullo. No, los subinspectores dependen de los inspectores. Y habitualmente se organizan los trabajos en equipo. Hay equipos de subinspectores que dependen o que trabajan bajo la supervisión de un inspector. Pero, ojo, esa dependencia que tienen los subinspectores de los inspectores tiene un pequeño contrapeso, que es que tanto unos como otros tienen independencia técnica. Es decir, pueden apreciar técnicamente aquellas cuestiones que entiendan que son objeto de la actuación de la inspección de trabajo. Buenas. Tienen de una simulación, muchas gracias. Muy bien. ¿Habéis simulado bien? Vale, entonces, los subinspectores, insisto, tanto de empleo como de seguridad y salud laboral, dependen inicialmente de los inspectores. Vamos a centrarnos ya en la función inspectora, en el cometido, en el trabajo que hacen los inspectores de trabajo. ¿Vale? Bueno. De todo esto podríamos hablar. Primero se accede por oposición, esto se me ha olvidado decirlo, a lo mejor os interesa, se accede por oposición. Los cuerpos o escala son cuerpos o escala nacionales, es decir, las oposiciones son en el conjunto de España, y luego el que aprueba, y luego según si hay 50 plazas, pues aprueba el 1, el 2, el 3, y el primero elige el 1, luego el 2, luego el 3 de las vacantes que haya, y al último le toca habitualmente hacer toda Melilla. Eso es muy difícil. Son muy duras, las de inspección son como mínimo 3 años, como mínimo. 3 años estudiando 9 horas diarias, eso ya lo digo yo. Y luego tener suerte para estar un poco preparado y aprobar. Hay un examen oral, que es el duro, el importante, en el que tienes que cantar 5 temas de 169 temas, ¿vale? Te salen 5, los tienes que cantar en 1 hora, exactamente en 1 hora, 1 hora y 2 minutos, 1 hora menos 2 minutos, ¿vale? Ese es el examen más difícil. Luego hay otro previo, inicial, el primero, que son 120 temas, pues de constitucional, civil, penal, mercantil y administrativo. Ese es el primero, ¿vale? Y esa es la prueba si pasas al segundo, y el segundo ya es específicamente derecho al trabajo, seguridad social, prevención de riesgos laborales y
procedimiento administrativo común, esto que lo voy a contar aquí esta mañana, procedimiento administrativo sancionador y procedimiento laboral, la ley de la jurisdicción social. ¿Vale? Ahí son 169 temas y ahí hay que cantar 5 en una hora, cantarlos adecuadamente. Y luego el tercer examen ya es un examen práctico, que tienes 5 horas para hacerlo, donde te ponen un supuesto. Pues un inspector llega a una empresa y se encuentra una empresa contratista con una subcontratista, una empresa de trabajo temporal que tiene 5 trabajadores allí. Además, ha habido un accidente de trabajo que ha ocurrido de esta manera. Y tú, pues como si fueras inspector, tienes que decir lo que tienes que hacer. Ese es el tercer ejercicio. Y el cuarto último, que es el de idiomas, y que hoy en día con decir good morning ya está aprobado. Hoy en día. No sabemos lo que pasará, porque llegan menos alumnos habitualmente a ese cuarto ejercicio que plazas hay. Por lo tanto, ese a día de hoy es sencillo aprobarlo. Lo digo para que lo sepáis. Los de subinspectores, también por si a alguno os interesa. Los de subinspectores, ahí no hay examen oral, son exámenes escritos, son 3 exámenes, ¿vale? Y, bueno, en principio es más sencillo prepararlo. Es más sencillo. Ahora es un momento muy bueno de plazas, tanto en inspectores como subinspectores. Este año, al año que viene también está planificado, me parece que hay 50 o 60 plazas en toda España, cuando hace 4 o 5 años salían 11, pues imaginaros. Y se prevén unos años muy buenos, por si alguno os interesa prepararlo, que lo sepáis, ¿vale? Y los subinspectores también, en fin, es un puesto estupendo, tiene un sueldo muy razonable y además luego puedes, si quieres seguir progresando, acceder por promoción interna de subinspector a inspector, pero el examen oral no te lo va a quitar nadie, ¿vale? Lo que pasa es que cuando accedes por promoción interna es más sencillo. ¿De acuerdo? Lo digo porque me imagino que esto os interesaría conocerlo, ¿vale? El de subinspector, por lo que la única putada, entre comillas, es que entran mucho al detalle, te preguntan cosas muy detallistas, mientras que en inspección tú tienes que cantar el tema 5, ordenación, pues yo qué sé, la jornada de trabajo, pues, cantar, en el otro te hacen unas preguntitas que hay veces que ni lo sabemos los que estamos trabajando en esto, pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, en definitiva, estas son... ¿Y lo que ganan? Pues la ley de ese camino. Sí, bueno, pues un subinspector estará ganando de entrada unos 1.900, 2.000 euros de entrada, ¿vale? Y un inspector de trabajo, pues unos 3.100, 3.200 de entrada. Son funcionarios con una cierta, dentro del ámbito funcional, pues, por supuesto, en el Ministerio de Trabajo los inspectores es el top dentro del ámbito del Ministerio, pero los subinspectores están muy bien porque además tienen una ventaja. Bueno, el trabajo tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Como todos los trabajos. La ventaja es que no tienes horario. A ti tú no tienes un horario de oficina. Te dicen, tienes que visitar estas empresas, te dan una orden de servicio, y tú la tienes que visitar y vas y haces cuando tú quieras. Mañana, tarde, noche, el sábado o el domingo. Eso es un trabajo que se hace fuera de la oficina. Salvo un día a la semana que tienes que estar una mañana en un despacho que te asignan para recibir pues, a las visitas que tengan de las empresas que has citado, pero el resto del tiempo tiene una autonomía fantástica. Eso no está pagado con dinero, lo digo yo que he estado trabajando muchos años en eso. Inconveniente, porque el trabajo a veces es jorobado, ¿vale? Aquí en la región de Murcia específicamente, no es políticamente correcto decirlo, pero específicamente más fastidiado que en otros lados, a veces, porque hay situaciones pues, de cierta tensión, os podéis imaginar, ¿vale?, de cierta aprehensión por parte, pero tanto empresarios, por supuesto, pero también trabajadores, ¿no?, que, en fin, parece que va a salir a veces a perjudicarles, cuando realmente lo que va a ser saber es que se cumple la normativa, ¿no? Entonces, hay veces que se trabaja con cierta tensión. Pero si pones en la balanza unas cosas y otras, yo os lo recomiendo sinceramente, si os gusta el ámbito del derecho al trabajo. Si no os gusta, olvidaros, porque aquí hay que estudiar derecho al trabajo y seguridad social para aburrir. Si os gusta otro programa de derecho, por supuesto, olvidaros de esta. Pero si os gusta el derecho al trabajo, esta es una de las mejores oposiciones que podéis preparar, tanto inspector como subinspector. ¿Vale? Venga, entonces vamos a seguir, porque si no, al final acabamos hablando de esto. Bueno, ¿qué cometidos tiene la inspección de trabajo? ¿Qué cometidos tiene? Vamos a borrar ya todo esto, porque si no... ¿Qué cometidos tiene? Vamos a ver. El primero y fundamental que tiene, el primero fundamental y esencial que tiene es
vigilar, como hemos dicho, como llevamos diciendo ya desde que empezamos, vigilancia del cumplimiento de la normativa. Vigilancia del cumplimiento de la normativa. ¿Y de qué normativa? Pues de la normativa laboral, de la normativa de seguridad social y de la normativa de seguridad y salud laboral. ¿Vale? Vigilancia del cumplimiento y exigencias por el incumplimiento. Es decir, y exigencias por incumplimiento. A aquellas entidades, empresas o trabajadores que estén incumpliendo, exigirles el cumplimiento. ¿Cómo? Pues habitualmente a través de la imposición de una sanción. ¿De acuerdo? Bien. Vigilancia del cumplimiento de la normativa. Ese es el fundamental. ¿Y de qué normativa? De empleo, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales, de medidas de fomento de empleo, de cooperativas, todo lo que tiene que ver con el orden social. Todo lo que tiene que ver con el orden social. ¿Vale? Segunda gran función que tiene, que es la que menos se ve, pero que también se hace, de asistencia técnica. ¿A quién? Pues a todo el mundo que recabe la asistencia de la inspección. Cualquier empresa que quiera implantar alguna cosa y no sepa cómo, puede ir en el ámbito laboral a pedir una consulta a la inspección para que le digan cómo tiene que hacerlo para hacerlo bien. Cualquier trabajador que tenga alguna duda sobre si es compatible su pensión de jubilación, por ejemplo, con un trabajo que le ha salido a tiempo parcial ahora, pues va allí y lo pregunta. Para eso está la inspección de trabajo. Asistencia técnica. ¿A quién más? Pues a todos los organismos. Llega un juez, por ejemplo, un caso que tuve yo en concreto, me preguntaron si una huelga era ilegal o ilegal, y eso le contesté yo que eso no tenía que decir el juez, no tenía que decir la inspección. Pero sí te pueden preguntar cuestiones específicas, concretas, por ejemplo, y lo hacen habitualmente en relación con accidentes de trabajo. Cuando hay un accidente de trabajo, si se ha cumplido la normativa o no específica en determinadas cuestiones. ¿A quién más? A otros ministerios. Pues el Ministerio de Fomento, que tenga una duda y pregunta al Ministerio de Empleo sobre una cuestión que tenga que ver con el ámbito laboral. Por lo tanto, esta labor de asistencia técnica. Y la tercera gran importante sería labores de mediación, arbitraje y conciliación. ¿Vale? Mediación, arbitraje y conciliación. Estas labores de mediación, arbitraje y conciliación, que prevé la ley, que haga la inspección, cada vez se hacen menos. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas han instituido dentro de su organigrama fundaciones para la resolución extrajudicial de conflictos. Aquí en Murcia tenemos la ORCD, que ahora se llama Fundación no sé qué, ¿vale? Que está donde yo trabajo, en el CES, ahí al lado del río. Vino José Pedro. Vino José Pedro a hablaros de ello. Bueno, pues ya lo conocéis. Entonces, aquí la inspección cada vez actúa menos. Pero bien es verdad que si un inspector de trabajo en su actuación descubre que hay un problema y que el problema entra dentro del ámbito de la negociación a acuerdo, pues se puede sentar con ellos e intentar que ese problema se solucione. Y de hecho se hace. ¿De acuerdo? Por tanto, son estas tres las grandes cuestiones que hace la inspección. Pero la más importante, sin ninguna duda, es esta. La vigilancia y la exigencia de responsabilidades administrativas, por supuesto, por el incumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Bueno, para hacer estas funciones, los inspectores tienen que tener una serie de facultades, porque si no están muertos o están vendidos, ¿no? ¿Vale? Una serie de facultades. La ley ordenadora de la inspección de trabajo, facultades. ¿Qué facultades tienen los inspectores de trabajo? ¿Vale? La ley ordenadora de la inspección de trabajo las detalla en el artículo 13 de la ley ordenadora de la inspección de trabajo y seguridad social, ley 23/2015. ¿Vale? Vamos a ver.
leer un momentín y voy a leer un par de ellas o tres importantes. Vamos a ver. La primera facultad que tienen los inspectores de trabajo es entrar libremente y en cualquier momento, sin previo aviso, en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección. Fundamental. Entrar libremente, en cualquier momento, del día, de la noche, sin previo aviso, en cualquier lugar sujeto a inspección. ¿De acuerdo? Y además, tiene derecho a que entren con él todos aquellos funcionarios que le acompañen, sean o no inspectores de trabajo. Si va con un técnico del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, de aquí, que están en Palmar, acompañarlo a hacer una obra, ese también tiene obligación la empresa de dejarle entrar. Primera pregunta, ¿y el domicilio? ¿Qué pensáis vosotros? ¿El domicilio qué pasa? Si yo voy a una empresa, me va a ocurrir alguna vez, que vas a una empresa o a una obra de construcción y resulta que el que está haciendo ahí la cosa dice, no, es que está en mi casa, es mi domicilio, usted no puede pasar. ¿Los inspectores pueden acceder o no al domicilio? Sí, porque es sujeto de... Está realizando actividades. No. Domicilio es absolutamente inviolable. Es posible entrar si te permiten entrar, pero si no te permiten entrar, yo, aunque me dejaran entrar, no entraría nunca, porque luego te dicen, no, que no lo deja entrar. Y, ¿vale? A ver, esto ya estoy al margen de lo que marca la ley. El domicilio goza de la inviolabilidad del domicilio. Por lo tanto, la única excepción que hay aquí, la única, hay otra, que son los establecimientos militares, pero esa viene en un tema específico, ¿vale? La única excepción fundamental es el domicilio. Si un inspector va a una empresa que tiene un domicilio social que coincide con el domicilio físico, allí no puede acceder. Y si quiere acceder, tiene que pedir ¿qué? Autorización judicial. Pero autorización judicial que además se prevé en la propia ley de la jurisdicción social. La propia ley de la jurisdicción social, no hace falta que estemos hablando de temas penales ni de temas policiales, la propia ley de la jurisdicción social prevé eso. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí solamente hay una primera traba, que es el domicilio. El resto, todo lugar sujeto o susceptible de inspección puede entrar sin autorización, sin identificarse. Porque si te identificas, aquí está la inspección de trabajo que vengo a ver a los 5 que tiene de alta. Espera usted 10 minutos que ahora viene el jefe. Pues ya lo regodeó. Ya, sin identificarte, si no quieres, ¿vale? Una vez que empiezas la inspección, cuando ya está, entonces en ese momento es cuando, vamos a ver, cuando yo sin identificarte, eso no significa que para entrar al centro de trabajo saques tu carnet y digas soy inspector de trabajo y vengo a hacer la visita. Tira para adelante. No esperas a que nadie te diga, espérese que voy a llamar a mi jefe o que voy a llamar al asesor laboral a ver si le puedo dejar pasar o no, ¿de acuerdo? O sea que el inspector tiene derecho a entrar libremente. Una vez que está dentro, tiene que identificarse, tiene que decir, soy inspector de trabajo, ya, digamos José Luis Martín, y vengo a hacer una visita de inspección. Punto, pelota. A partir de ahí, cualquier acto que perturbe, retrase o impida, fijaros, vamos por orden, perturbe, lo más leve, retrase, un poquito más grave, o impida la actuación de la inspección de trabajo, se considera un acto de obstrucción a la inspección de trabajo. Y per se, por sí mismo, ese acto de obstrucción ya tiene una sanción, ya es una infracción laboral que está prevista en la Ley de Infracciones y Sanciones y que se puede sancionar autónomamente al margen de que luego sanciones, pues porque los trabajadores de la obra no tienen casco, porque hay dos y tal de alta, porque no, al margen de todo eso, cualquier acto que, como he dicho, impida, perturbe, muy bien, retrase o impida la actuación de la inspección, es un acto de obstrucción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera gran facultad que tienen los inspectores es entrar en cualquier momento del día o de la noche a los centros de trabajo sujetos a inspección, con la única limitación que hemos dicho del domicilio, ¿de acuerdo? Segunda, hacerse acompañar en la visita de inspección por el empresario o su representante, los trabajadores o sus representantes, los peritos y técnicos de la empresa o de sus entidades asesoras. En definitiva, el inspector puede determinar
oiga, quiero que venga el representante de los trabajadores conmigo y usted empresario se queda allí, porque quiero visitar la empresa con el representante de los trabajadores. O al revés, que venga conmigo el empresario y usted, que es el delegado del personal, se queda allí, que quiero hablar solamente con el empresario. O, y ahora veremos, otra de las facultades, interrogar solo o ante testigos a la persona que el inspector entienda que debe interrogar. ¿De acuerdo? ¿No? Es decir, una persona que haya denunciado, ahora hablaremos de las denuncias, que haya denunciado que, pues yo qué sé, que le están haciendo un móvil y le tienen en una esquina e interviene la inspección de trabajo, pues no le vas a interrogar con el empresario delante, porque entonces está haciendo el pan como una torta. Tendrás que interrogar a los compañeros, uno a uno, a él. Quiero decir que ahí el inspector tiene sus facultades, todo esto, determinar cómo va a hacer esa actuación. ¿Vale? Nos dice requerir información, insisto que esto está en el artículo 13 de la ley ordenadora, ¿vale? Requerir información solo ante testigos, al empresario, al personal de la empresa. Exigir la comparecencia del empresario o sus representantes, tal. Examinar en el centro o lugar de trabajo todo tipo de documentación con trascendencia en la verificación del cumplimiento de la legislación. Fundamental e importantísimo. El inspector puede verificar todos los libros, registros, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte informático, allí en el propio centro de trabajo. Tiene facultades para eso. Lógicamente siempre que tengan que ver con lo que está haciendo. No va a pedir ahí, va a descubrir un tema de propiedad intelectual de la empresa, entonces ya está cometiendo un delito el propio inspector. ¿De acuerdo? Vale, bien. Cuando... Y esto sí que ha cambiado de excepción. Antes, cuando pedíamos papeles, pedíamos, venga, traigan usted las nóminas de los 4 últimos años de los 200 trabajadores que tiene usted aquí. Y te venían con un camión lleno de nóminas. ¿Qué ha ocurrido? Una camioneta. Ahora, como esto se lleva en un pendrive, pues tú puedes pedir, y la empresa tiene obligación de facilitarte en soporte informático toda la documentación que tenga que ver con las nóminas, seguros sociales, documentación que ya hoy día absolutamente todas las empresas llevan en soporte informático. ¿De acuerdo? Otra facultad muy importante, adoptar medidas cautelares. Si el inspector entiende que tiene que adoptar alguna medida cautelar en esa empresa, puede ordenar esa medida cautelar. Hay multitud de ellas. En ese momento. En ese momento, correcto. En ese momento, luego, pero inicialmente en ese momento. ¿Vale? Bien. Estas son las fundamentales. Luego hay muchas específicas. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad y salud laboral, la Inspección de Trabajo tiene una facultad fundamental, que es la potestad de paralizar los trabajos o tareas cuando en su actuación inspectora ve que hay un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Vale? Eso es la paralización de trabajos que prevé el artículo 44, quiero recordar, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que es una de las facultades más importantes que tiene el empresario. Eso sí, el inspector, eso sí, solamente aquella tarea. Tuve una compañera que paralizó una empresa y era una maquinita así de pequeña la que estaba jodida y la que había que paralizar, y la pobre paralizó toda la empresa, que se montó un pollo que no podéis imaginar. Claro, paralizó la actividad de 300 personas cuando solamente había un riesgo en una máquina. Hay que paralizar la actividad donde existe el riesgo. Por ejemplo, en una obra, esto se me ocurrió a mí en Águilas, había una línea eléctrica de alta tensión a 2 metros de un forjado. Pues bueno, pues paralizas solamente aquella parte, no paralizas una obra de 50 viviendas que estaban haciendo. ¿De acuerdo? Dime. En el caso de esa mujer que paralizó la empresa entera, el empresario tiene derecho a indemnización. No, hombre, vamos a ver, si me hubiera producido, por supuesto, si lo hubiera, lo que pasa es que esa situación concreta que yo os cuento se rectificó al cabo de media hora, ¿vale? Se rectificó al cabo de media hora, duró solamente media hora la paralización, pero evidentemente, como en cualquier cosa, si una actuación de la administración te genera un daño, pues puedes pedir una responsabilidad patrimonial a la administración perfectamente, si lo están pidiendo cuando lo habréis leído en el periódico. Yo estuve en la Consejería de Educación también, en Educación recibíamos reclamaciones de responsabilidad pues porque le daban un balonazo a un niño en el colegio y decían que, y se me rompían las gafas, y decían que la culpa en vigilando de los
funcionarios de los profesores por evitar eso, que pedían indemnizaciones y a veces en algunos casos han dado, ¿vale? Eso es la responsabilidad patrimonial de la administración. Si lo llevamos aquí al ámbito laboral, si el inspector de trabajo, que es un funcionario de la administración, hace algo que genera indebidamente, que genera un daño, por supuesto, la responsabilidad civil, artículo 1124 del Código Civil, y el 1902, la extracontractual, que nos habla, que lo habéis estudiado en 1902, que genera por, ¿cómo dice? Por fraude, por esto negligencia, por omisión o negligencia, un daño a otro está obligado a reparar el daño causado, ¿vale? Bien, pues aquí se aplica exactamente igual. Si la inspección de trabajo genera un daño por un ejercicio anormal o irregular de sus funciones, ese daño puede ser exigido civilmente. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para centrarnos estamos hablando de las facultades de los inspectores y una de ellas, muy importante, es la facultad de paralizar los trabajos o tareas cuando haya riesgo grave e inminente. Ambas cosas, ¿vale? Para la seguridad y salud de los trabajadores, con un procedimiento que está regulado y que hay que notificarlo y en el término de 24 horas puede recurrir la empresa y que no lo voy a explicar aquí porque tendríamos otra. ¿De acuerdo? Bien. Junto con esas facultades que hemos dicho, ¿vale? Hay una colaboración con la inspección de trabajo. Colaboración con la inspección. ¿Quién colabora con la inspección de trabajo? Pues mirad, colabora todo aquel que la inspección de trabajo le pide que colabore. Las cuerpos y fuerzas de seguridad son los principales colaboradores de la inspección de trabajo. Cuerpos y fuerzas de seguridad. Cuando hay determinados ámbitos de actuación que son complejos, que son difíciles, o que incluso están ahí rozando el ámbito delictivo. Hay muchísimas campañas de la inspección de trabajo, que las veréis frecuentemente en los periódicos, con la Guardia Civil o con la policía, en clubes de alterni, o en clubes de carretera, eso lo veréis. ¿Vale? La inspección de trabajo va a ver los aspectos puramente laborales, porque esas relaciones se disfrazan habitualmente como que son camareras que están allí trabajando, en fin. Entonces, colaboración con la inspección de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Con el tema de extranjeros irregulares también, mucho, y aquí en la región de Murcia, mucho. Los fincos agrícolas, donde se sospecha que puede haber extranjeros irregulares, habitualmente es la Guardia Civil o la Policía Nacional la que hace un estudio previo, investiga, mira a ver, hablan los pueblos con unos con otros, y una vez que tiene los datos, pues ya va con la inspección de trabajo, que es la que comprueba de manera personal y directa que esas personas están trabajando sin permiso, sin contrato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una colaboración fundamental es con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Otra, con la Fiscalía. Vamos a ver. Cuando la inspección de trabajo comprueba en el ejercicio de sus funciones que unos determinados hechos son delito, ¿vale? ¿Ante qué nos encontramos? A ver, que sois chavales súper listos. Venga, ¿qué nos encontramos? Yo, inspector, voy a un sitio y veo una empresa que tiene 20 trabajadores en plantilla y de los 20 tiene 15 sin dar de alta. Eso, de unos años para acá, ya es un delito, porque está tipificado en el Código Penal como delito. Y por otro lado, tenemos una infracción administrativa, porque cada trabajador que está sin dar de alta son como mínimo 3.000 euros de multa por cada uno de los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Prejudicialidad. ¿Cómo? Una cuestión de prejudicialidad. Es una cuestión de... ¿Habéis oído hablar del principio non bis in idem? Sí. Tenemos una infracción administrativa, una infracción penal. No se puede penalar. Correcto, un mismo hecho no puede penarse. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la inspección de trabajo comprueba que unos hechos pueden ser objeto de delito, tiene que comunicarlo al Poder Judicial, en este caso a la Fiscalía, ¿vale? Y se comunica por un procedimiento un tanto raro que hoy no vamos a explicar, porque no es el inspector el que se lo dice al fiscal, me llaman y dicen que no. El inspector se lo dice a su jefe se lo dice al órgano que tiene que resolver el presunto acta, y ese órgano se dirige al Ministerio Fiscal que interpone la querella. Pero bueno, solamente para que sepáis
que hay una colaboración y una instrucción del Ministerio de Empleo para la colaboración con la Fiscalía en estos asuntos. ¿De acuerdo? Vale. ¿Con quién más colabora la inspección? Pues con alguien fundamental, con la Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria. Mirad, esto hace unos años, cuando estaba yo en la inspección, que llevo ya un montón de años sin estar allí, Hacienda, la Agencia Tributaria, con la Agencia Tributaria. Hacienda miraba para allá y Trabajo miraba para allá, es decir, no había colaboración ninguna, no se compartían datos. Había un celo importantísimo en que ni el Trabajo pudiera tener datos tributarios que pudieran tener relevancia laboral y al revés, ¿vale? Eso está absolutamente solucionado. Ahora mismo la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo están absolutamente conectados. Si tú declaras una percepción como salarial en un modelo 190, el modelo 190 es la parte de las declaraciones tributarias que declaran que estás pagando un concepto de salario. Y eso no coincide con lo que tú estás cotizando a la Seguridad Social, eso salta. Y te van a inspeccionar y te van a vigilar. Porque están absolutamente conectados. Salta en el sentido de que se aprecian las diferencias que hay en uno y en otro. Y por lo tanto, o bien no lo has hecho bien tributariamente, o bien no lo has hecho bien a la hora de cotizar a la Seguridad Social. O bien lo has hecho bien, pero los documentos no dejan que lo expliques. Entonces sí que te van a pedir que lo expliques. ¿Vale? Quiero decir que ahora mismo hay una colaboración permanente, y eso nos quedamos ahí, pues si no podríamos hablar muchísimo de eso y con cosas muy curiosas, ¿vale? Nos quedamos en que hay una colaboración y una transmisión permanente de datos entre la Administración Tributaria, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo y Tesorería General de la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Bien. Esas son un poco las colaboraciones más importantes que, insisto, tiene la Inspección de Trabajo con la Agencia Tributaria, la Fiscalía y con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. También en el ámbito de la Unión Europea, porque ahora ya sabéis que como estamos en el ámbito europeo hay prestaciones de servicios transnacionales, es decir, hay muchísimas prestaciones de servicios transnacionales. Yo tengo trabajadores aquí que están prestando servicio intermitentemente en Alemania y en Francia. ¿Para qué os voy a contar de las empresas de transporte que yo contrato aquí y que están recorriendo toda Europa? Bueno, pues ahí también hay una colaboración de la Inspección de Trabajo española con las distintas inspecciones de trabajo de la Unión Europea, y hay un comité de altos responsables, esto no lo voy a contar, venga, comité de altos responsables de la Inspección de Trabajo que coordinan todo esto, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos las facultades y el auxilio y colaboración, vamos a ver ya cómo se inicia la actuación de la Inspección de Trabajo, es decir, cuándo empieza a actuar la Inspección de Trabajo, ¿vale? Primera cosa, la Inspección de Trabajo siempre va a actuar de oficio, pero no confundamos de oficio a que sea por propia iniciativa de la Inspección. De oficio significa que cuando alguien le pide que actúa, actúa. Eso significa de oficio. De oficio, cuando alguien le pide que actúa, actúa. O ella misma decide actuar, actúa. Y significa que además todo el procedimiento de actuación de la inspección lo va a impulsar la propia inspección. Nadie le tiene que decir a la inspección: oiga, que quiero que vaya a visitar la empresa y que reciba a esta gente a la empresa con la documentación. No. La inspección actúa de oficio significa que es la propia inspección la que empieza a caminar y llega al final a los resultados. Eso significa de oficio. ¿De acuerdo? De oficio. ¿Y cómo de oficio? Pues primero, por orden superior, es decir, que un inspector tenga una orden que se llama de servicio, por orden superior, donde se le diga: usted tiene que visitar esta empresa para comprobar esto y esto. El inspector coge y va. Esto no plantea más problemas. Habitualmente, ¿tienes alguna duda? Sí, Dime. me he perdido ahora mismo. A ver. Que la inspección actúa de oficio. La inspección actúa siempre de oficio, es decir, que la actuación de la Inspección de Trabajo nadie la tiene que impulsar, que son ellos los que la van a desarrollar desde que empiezan hasta que terminan. Eso significa que la Inspección actúa de oficio, ¿vale? Nos dice la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo actuará siempre de oficio. ¿Y cómo? Por orden superior.
¿vale? Por orden superior, cuando al inspector le digan tienes que ir a esta empresa y comprobar esto, esto y esto y esto. ¿Y cuándo se hace eso? Pues cuando hay campañas. Por ejemplo, aquí en Murcia, todos los años se hace una campaña para controlar que los contratos de trabajo temporales no se están celebrando en fraude de ley. Vale, que se están celebrando a miles. Pero claro, como no se pueden vigilar miles y miles de una tacada, pues se dice, pues este año vamos a controlar este sector o este volumen de empresas. Y entonces a cada inspector le dan 10 empresas que tiene que visitar y ver cómo, si los contratos temporales tienen causa, no tienen causa, si se están haciendo contratos a tiempo parcial y son a jornada completa. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Por tanto, la primera es por orden superior. La segunda, por denuncia. Y esto sí que me interesa pararme aquí mismo. Vamos a ver. La acción de denuncia en la inspección de trabajo es pública. Pública. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera puede denunciar en la inspección de trabajo cualquier irregularidad, le afecte o no le afecte a él. Le afecta a un primo, a un sobrino o a un cuñado. Pero eso significa que es pública. ¿De acuerdo? Ahora bien, no se tramitarán las denuncias anónimas, nos dice la ley ordenadora de la inspección de trabajo. Por tanto, para hacer una denuncia en la inspección, tienes que identificarte como denunciante. Hay un... ¿Y por qué la anónima? ¿Por qué la anónima? Pues porque lo dice la ley. Pero espérate que eso tiene su matización. ¿Vale? La ley dice que no se tramitarán las denuncias anónimas. ¿Por qué? Pues porque los diputados allí del Congreso acordaron que la ley dijera eso. Vale. Entonces, tú tienes que identificarte como denunciante, porque si no esa denuncia no te la van a tramitar. Pero, el que tú te identifiques como denunciante implica que jamás la inspección de trabajo va a revelar el origen o la queja de esa actuación. Si un inspector de trabajo tiene algo que se llama obligación de sigilo, que es algo parecido al secreto profesional, un inspector de trabajo jamás va a revelar el origen de esa actuación. Es decir, no va a ir allí y decir, no, voy a venir aquí porque es que ha denunciado María Dolores González que está trabajando. Está absolutamente prohibido. Si un inspector lo hiciera, estaría el inspector cometiendo un delito. ¿Vale? Por tanto, la denuncia es anónima. La denuncia es anónima y no se tramite. Por lo tanto, no se pueden poner denuncias anónimas, según nos lo dice la ley. Pero veréis, resulta que la ministra de Empleo esta que teníamos hasta hace 4 días, hace 4 años, se inventó una cosa que se llama el buzón del fraude laboral. Y a pesar de que la ley nos dice que las denuncias anónimas no se tramitarán, si entráis en la página web del Ministerio de Trabajo, veréis un sitio, ¿vale?, que se llama Buzón del Fraude Laboral, donde tú puedes denunciar anónimamente, porque te dice que ahí no hay que poner dato ninguno, las irregularidades laborales que entiendas que se están produciendo. ¿De acuerdo? Solamente os hago esta disquisición, es decir, la ley nos dice que no se tramitan las denuncias anónimas, y sin embargo, el buzón del fraude laboral, ojo, buzón del fraude laboral consensuado con los sindicatos y con la patronal. Ojo, o sea, no estoy echando la culpa a la propia ministra de Empleo. Y además, los resultados que han vendido de eso son buenos, dicen que ha dado buen resultado, ¿de acuerdo? Pero fijaros un poco la incongruencia, la ley nos dice que no se tramitarán denuncias anónimas y sin embargo la propia ley y además entráis al Ministerio de Empleo, lo primero que veis ahí, buzón de denuncia. Pues ahí se pueden hacer las denuncias anónimas que se quieran, ¿vale? Otra cosa, el denunciante no tendrá la consideración de interesado en el procedimiento administrativo que pueda haber después, ¿vale? ¿Habéis estudiado Derecho Administrativo? Sí. ¿Sabéis quién tiene los conceptos de interesado según la ley de procedimiento administrativo? No. Pues si no lo sabéis, os lo tenéis que estudiar porque eso es fundamental. ¿Quiénes tienen la condición de interesado? Además lo preguntan todas las oposiciones. Según la ley de procedimiento administrativo, ¿vale? Pues los denunciantes no tienen la consideración de interesados. Sí tienen la consideración de interesados los representantes legales de los trabajadores y son denunciantes, ellos sí, pero los denunciantes particulares no.
¿Qué quiere decir la condición de interesado? Pues que no tienen por qué conocer en qué estado está el procedimiento administrativo que se inicia. Bueno, vamos a ver, porque veo que vamos bastante jorobadillo. Entonces, vamos al hilo de esto, ¿vale? Al hilo de esto. Vamos a ver, al hilo que estamos hablando ya del procedimiento administrativo sancionador. Y nos centramos solamente en la función más importante de la inspección de trabajo, que es poner una multa. Lo más importante, vigilar el cumplimiento y en caso de que no cumplan, sancionar, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos una cuestión fundamental. Tenemos el procedimiento administrativo sancionador, el procedimiento administrativo sancionador se inicia con el acta de infracción. Acta de infracción. Ahí se inicia el procedimiento administrativo sancionador propiamente dicho. ¿De acuerdo? Antes de ese acta de infracción, el acta de infracción es el documento donde se dice: fue el inspector de trabajo a tal empresa y comprobó, primero, que había los trabajadores, señores y señoras, no sé qué, estaban sin dar de alta en la seguridad social. Segundo, que no se abonó el salario de los trabajadores desde el mes de mayo. O tercero, que no han disfrutado las vacaciones correspondientes al año 2017. Y luego dice: tales hechos suponen infracción por incumplimiento de artículo tanto del Estatuto de los Trabajadores, lo que sea, ¿vale? Y luego tales infracciones se sancionan conforme a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social con una multa de tanto. Eso es el acta de infracción, ¿vale? Bueno, pues ese acta de infracción determina el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Pero aquí, previamente, hay unas actuaciones inspectoras. La inspección tiene que ir, tiene que visitar, tiene que requerir a la empresa que le traiga los papeles, lo ve, no lo ve, interroga, no interroga. Esos son actuaciones administrativas o comprobatorias previas. Se llaman así. En ningún caso estamos ante un procedimiento administrativo sancionador que, vuelvo a decir una y otra vez, se inicia con el acta de infracción, ¿vale? Bueno, las actuaciones administrativas previas, comprobatorias previas al acta, y esto es muy importante que lo sepáis, no se pueden dilatar por espacio de más de 9 meses. De 9 meses. Y no se pueden interrumpir por espacio de más de 5 meses. Lo voy a explicar con un ejemplo. Antes era menos, pero ahora lo han ampliado. El inspector va el día 1 de enero, va a poner el 2, que el día 1 es año nuevo, el 2 de enero a una empresa. ¿De acuerdo? Entra a la empresa, visita la empresa, toma nota, los trabajadores que están allí, habla con los representantes de los trabajadores, ve las condiciones de seguridad y salud, ve las nóminas. Vale. El 2 de enero del año 2018. ¿De acuerdo? Cita a la empresa para que comparezca el 25 de enero con la documentación que le haya faltado por ver, las nóminas, lo que le haya faltado por ver. El plan de seguridad y salud en el trabajo que le tenía el asesor, la evaluación de riesgos que la tenía el asesor, en fin. Le pide papeles el 25 de enero. El 25 de enero va a la empresa, le lleva los papeles, se lo ve y se guarda las cosas en un cajón. Y saca el acta de infracción porque no ha pagado a los trabajadores el mes de diciembre del año 2017, la saca el 1 de octubre. ¿Vale? Han pasado más de 9 meses. ¿Sí o no? Vale. Por lo tanto, ha incumplido las actuaciones previas. Imaginaros, tienen que ser 9 meses en el total, desde que empieza la visita hasta que saca el acta, 9 meses. Y luego, que entre una actuación y otra que hace, no pasen más de 5. ¿Me entendéis? Es muy sencillo. No lo entiendo. A ver, yo voy a la empresa el día 2 de febrero. El 2 de enero. Luego, el 25 de... Empieza a contar desde el 2 de enero, no desde que te presentan los papeles. Desde el 2 de enero empiezan a contar los 9 meses. Luego yo tendré hasta el 2 de octubre, ¿no? Del 1 y 9 días, hasta el 2 de octubre, para levantar el acta de infracción. Hasta el 2 de octubre. Pero además, yo no puedo estar 5 meses sin hacer ninguna actuación comprobatoria. Yo solamente te he dicho una, que es que les he citado el 27 de febrero, ¿vale? El 27 de enero. Pero imagínate que después de eso le vuelvo a citar para que venga el 8 de agosto. Pues ya
Ahí ya han pasado más de 5 meses entre una y otra. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿No lo entendéis? Vale. Esas actuaciones comprobatorias previas que están en la Ley Ordenadora de Inspección de Trabajo son impepinables. La Inspección de Trabajo, si incumple esos plazos, la consecuencia que va a tener eso es que el acta que levante se podría anular por caducidad de las actuaciones administrativas previas. Caducidad. ¿Qué significa eso? Porque la inspección lo ha hecho mal y esta acta se va a la mierda. Segunda parte. Esa acta se podría levantar otra vez si la infracción que refleja ese acta no hubiera prescrito. Pero hay veces que con esos 9 o 10 meses ya prescriben muchas de las cosas que hice. ¿Me seguís? Por lo tanto, vosotros, abogados, asesores laborales de empresa, lo primero cuando tengáis un acta de inspección es ver estas actuaciones previas, verlas y decir, ¿cuándo fue la inspección? El día 1. ¿Qué fecha fue otra vez? El día 2. ¿Qué fecha has enseñado aquí que tuvo? Ver si se han incumplido o no, o si se han cumplido o no los plazos que marca para las actuaciones administrativas previas. Porque si se han incumplido, lo primero que tenéis que pedir es la caducidad del expediente administrativo sancionador porque se ha incumplido. Y el órgano que resuelva tendrá que decretar esa caducidad. Ojo, la inspección podrá levantar otra vez, pero por ejemplo en los procedimientos liquidatorios, donde se liquidan 4 años, si ya vamos al año siguiente, pues el primer año que me habían pedido, 2014, ya habrá prescrito. ¿Me seguís? ¿Vale? Luego, primera cuestión. Esa. Estamos hablando de actuaciones previas. Y aquí ya tenemos el procedimiento administrativo sancionador, que se inicia con el acta. Con el acta. Sabéis que la ley de procedimiento administrativo común y el lío este permite, respecto a los procedimientos sancionadores, remite a procedimientos especiales, ¿de acuerdo? Y hay un procedimiento, y dice que la ley de procedimiento administrativo se regirá, pero no regirá en aquellos procedimientos especiales sancionadores que se puedan regular. Uno de ellos es el procedimiento administrativo sancionador en el orden social, ¿vale? Que se regula en la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, la LISOS, Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, que nosotros lo conocemos siempre como LISOS, Ley de Infracción, que se aprueba por el Real Decreto, esto no escribe nada, Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, ahí está la Ley de Infracciones y Sanciones, ¿vale? Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Y vamos a parar aquí un momento, ¿vale? Esta ley de infracciones y sanciones en el orden social es absolutamente vital, esencial y fundamental. ¿Por qué? Porque reúne lo que se construyó por la doctrina del Tribunal Constitucional, fundamentalmente, y por nuestra propia Constitución, que debe reunir un procedimiento administrativo sancionador. Los principios de tipicidad, ¿vale? Tipicidad y los principios de legalidad. Es decir, tiene que haber una norma con rango legal que nos diga qué conductas son sancionables. Una norma con rango de ley. No vale una norma con rango de reglamento, que fue lo primero que se hizo aquí en España en el orden social. Se puso un reglamento y se lo cargó el Constitucional. ¿Vale? Este Real Decreto Legislativo nos define cuáles son las infracciones. ¿Cuáles son? Laborales, de empleo, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales, las de los beneficiarios de pensiones o prestaciones, las de las empresas de trabajo temporal, la de las empresas usuarias en una relación de trabajo, de empresa de trabajo temporal. Una ley amplísima donde te define cuáles son las infracciones. Y además te las califica en infracciones leves, en infracciones graves y en infracciones muy graves. Son leves en el ámbito laboral. ¿Qué es el leve? Antes, ahora ya no existe. No tener el libro de
no disponer en el centro de trabajo del libro de visita, ya no hay libro de visita, pues yo qué sé. No exponer el calendario laboral vigente, por ejemplo, es una infracción leve y te tipifica como leve no tener expuesto en el centro de trabajo el calendario laboral. Y luego ¿vale? Las graves, ¿cuáles son graves? En el ámbito laboral, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sin seguir los procedimientos establecidos, la transgresión de los límites en el tema de los contratos temporales, un montón de infracciones, la transgresión del horario, jornada, no sé qué, la muy grave, la discriminación, en el ámbito, insisto, laboral. En el ámbito de prevención de riesgos laborales, exactamente igual, infracciones leves, infracciones graves, infracciones muy graves. En el ámbito de empleo, en el ámbito de todo lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, ahí se tipifica. Y además, esa ley, ahí también viene el tema de la obstrucción, que os he comentado antes, ¿vale? Esa ley, en los artículos 51 a 54 de la LISOS, y aquí establece las bases de ese procedimiento administrativo sancionador. Las bases del procedimiento administrativo sancionador en el orden social. La base del Bases procedimiento. administrativo sancionador en el orden social. En los artículos 51 a 54. Y todo esto se desarrolla por el Real Decreto que os dije al principio de la clase. Real Decreto 928/98 de 14 de mayo. ¿Vale? Real Decreto 928/98 de 14 de mayo. Ahí es donde ya se establece cómo se inicia el procedimiento administrativo sancionador, cómo se ordena o cómo se instruye ese procedimiento administrativo sancionador, cómo termina ese procedimiento administrativo sancionador, cuáles son los recursos que caben en ese procedimiento administrativo sancionador. ¿De acuerdo? Por tanto, este Real Decreto 928 nos regula ya ese procedimiento administrativo especial sancionador que se inicia ¿con qué? Con el acta de infracción. Con el acta de infracción. El acta de infracción da inicio a un procedimiento administrativo sancionador que esté regulado. ¿Y cómo se hace? Pues nada, empieza y te dice: el acta se notificará al sujeto responsable en el plazo de 10 días desde la fecha del acta. Pues ya sabéis. La administración notificará a la empresa que le ha puesto una multa por esto, por esto y por esto. A partir de que hay alegaciones, la empresa dispondrá un periodo de 15 días, no lo voy a explicar aquí porque eso sí que es otra clase entera y de 3 horas para explicar el procedimiento administrativo sancionado. Pero lo estoy resumiendo. Básicamente, se le notifica el acta. La empresa tiene un periodo para hacer alegaciones. Se designa un órgano instructor que no es el que va a resolver, porque la inspección de trabajo lo que hace es proponer. Esto es fundamental e importantísimo. Mirad, se me ha olvidado comentarlo al principio. La inspección de trabajo no sanciona a nadie. La inspección de trabajo propone a una autoridad que sancione a alguien, pero quien sanciona es la autoridad. Y aquí se da una cosa muy curiosa, muy curiosa. Vamos a ver, esto iba al principio de la clase, pero se me ha pasado. En el ámbito laboral y de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, en este país que tenemos, afortunadamente para muchas cosas y desafortunadamente para otras, son mucho mejor las cosas buenas que las malas que tenemos aquí, lo puedo asegurar. Afortunadamente para unas cosas y desafortunadamente para otras, hay distintas autoridades que pueden sancionar esto. Resulta que la Inspección de Trabajo, que es un órgano en principio de la Administración del Estado, trabaja o bien para la comunidad autónoma o bien para el Estado en función de la competencia sobre la que actúe la Inspección de Trabajo. Si hemos dicho que la Inspección de Trabajo actúa en prevención de riesgos laborales, en seguridad social y en laboral, por ejemplo, las competencias de prevención de riesgos laborales las tiene la Consejería de Trabajo aquí en Murcia. La Consejería, y quien sanciona es el Director General de Trabajo o el Consejero de Trabajo. Por lo tanto, la inspección, que es un órgano de la Administración del Estado, trabaja en ese ámbito para la comunidad autónoma, funcionalmente. Pero os voy a poner un ejemplo de una empresa que tenga centro de trabajo en Albacete y en Murcia.
Resulta que la competencia de prevención de riesgos laborales es de la comunidad autónoma, pero como ya la empresa accede de un ámbito de comunidad autónoma, resulta que ya quien resuelve es el Ministerio de Trabajo, no el consejero de Trabajo de Murcia. ¿Me seguís? Sí. Vale. Bueno, pues ahora volvemos al procedimiento administrativo sancionador. Como el procedimiento administrativo sancionador, lo que la Inspección de Trabajo hace es proponer al órgano competente que tiene la materia la imposición de una sanción, ¿vale? En esa proposición siempre hay un órgano instructor, que es distinto al propio inspector que hace la visita, sino que tiene que haber un órgano que instruya el expediente, y el que instruye el expediente lo que hace es comunicar a la empresa el acta, recibe las alegaciones, le da vista de trámite, le vuelve a pedir informe al inspector sobre lo que piensa de lo que alega al que le ha levantado la multa. Y con todo eso se lo manda al órgano que resuelve luego el acta. ¿Me seguís? Más o menos. Es muy sencillo. El inspector levanta el acta, pero luego el inspector ya se olvida el acta. Hay un órgano instructor que es el que notifica a la empresa. Dice, mire, aquí tiene este acta. Dígame en 10 días, en 15 días, lo que usted me tenga que alegar. La empresa alega. Y esas alegaciones, el instructor se lo vuelve a pasar al inspector. Mire, que cuando usted dice que había un tío allí subido en el andamio, la empresa dice que no había ninguno. El inspector le informará, le dirá lo que le tenga que decir. Con todas esas alegaciones, el órgano instructor hace una propuesta al órgano que resuelve, que puede ser la comunidad autónoma, puede ser el Estado, dependiendo de la materia de la que estemos hablando, sobre la que estemos trabajando. ¿Vale? Esto explicarlo en 10 minutos muy difícil, porque estos son varias clases, insisto, de procedimiento administrativo sancionador, que termina con una resolución, y esa resolución es susceptible de recurso de alzada, que agota, y si no hay órgano superior, de recurso de reposición, que agota la vía administrativa. ¿Vale? Bien. Otro plazo fundamental, desde la fecha del acta de infracción hasta la resolución, no pueden transcurrir más de 6 meses. ¿Cómo? Desde la fecha del acta de la infracción hasta la resolución, que ponga fin al procedimiento administrativo, no pueden transcurrir más de 6 meses. Y no solamente es la resolución, sino la notificación de la resolución. Pero bueno, eso ya pasa. ¿De acuerdo? Vale. Y luego hay unas normas específicas, que no nos da tiempo ya, pero que son muy interesantes y que os recomiendo que lo estudiéis, sobre el recargo de prestaciones de seguridad social. Cuando hay un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, y ese accidente o enfermedad se produce por falta de medidas de seguridad y salud laboral, las prestaciones que se deriven de ese accidente se pueden incrementar de un 30 a un 50%, ¿vale? Y eso es lo más duro que hay en el ámbito de la seguridad y salud laboral, más incluso que la multa que te puedan poner. Y ahí es la Inspección de Trabajo la que hace esa propuesta de recargo en un procedimiento que se hace ante el INS, el Instituto Nacional de Seguridad. Vale, ya estoy harta. Contarle cosas, os lo he contado rapidito y como he podido, ¿vale? Repite por favor lo último. Lo último del INS, pues recargo de prestaciones ante, ¿vale? Propuesta de recargo de prestaciones de la Inspección de Trabajo por parte de medidas, por falta de medidas de seguridad y salud laboral. Artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Vale? Artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Tenéis alguna duda o algo? ¿O queréis preguntar algo? No, muy claro. Muy bien.